Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es el tercer video del curso de teoría de conjuntos 1. Vamos a continuar con los axiomas de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. El axioma número 3 es el axioma de pares y dice lo siguiente: dados dos conjuntos X y Y, digamos que este es X y este es Y, el axioma garantiza que existe un conjunto Z tal que X es un elemento de Z y Y también es un elemento de Z. X es un elemento de Z y Y es un elemento de Z. Significa que Z debe ser algo así. X es un elemento de Z y Y también. Es posible que haya otros elementos además de X y Y en Z. ¿Ok? Lo importante es que el axioma de pares garantiza que dados dos conjuntos, existe otro conjunto que los tiene a ellos como elementos. Dados X y Y, existe un conjunto Z al cual X pertenece y Y también pertenece. Eso nos va a permitir definir el par X, Y. Es un par que vamos a llamar un par no ordenado. El conjunto que tiene como elementos solamente a X y solamente a Y. Este axioma de pares nos va a permitir definir el par no ordenado XY. Dado un conjunto X como antes y un conjunto Y, el axioma de pares garantiza que hay un Z que tiene a X y Y como elementos, pero decíamos antes que es posible que Z tenga otros elementos además de X y Y. Pero lo importante es que exista ese conjunto Z que tiene a X y Y, porque ahora, utilizando el axioma de comprensión y esta fórmula, la fórmula phi de U, es la que dice U es igual a X o U es igual a Y. Con esta fórmula y el Z que está garantizado por el axioma de pares, dados X y Y, yo puedo definir el conjunto formado por aquellos elementos de Z U que sean X o Y, este o este. Es decir, estamos agarrando exactamente el conjunto que tiene solamente al elemento X y solamente al elemento Y. Ese conjunto que tiene solamente esos dos elementos es único, porque cualquier otro conjunto que tenga solamente a X y solamente a Y como elemento es igual a este, así que podemos darle ese nombre. Ese es el par no ordenado XY. Decimos par no ordenado porque da igual escribir XY que escribir YX. Los elementos de este conjunto y los elementos de este conjunto son lo mismo, por lo tanto son iguales, por el axioma de extensionalidad. Entonces el axioma de pares y el axioma de comprensión permiten definir el conjunto que tiene estos dos elementos, y por extensionalidad ese conjunto es único, así que le ponemos el nombre par no ordenado XY. Es un conjunto que tiene solo dos elementos. Continuemos. ¿Qué pasaría si el Y es el mismo X? Tendríamos en particular lo siguiente: el conjunto par no ordenado que solamente tiene X y en lugar de ser un Y cualquiera es el mismo X. Este conjunto, como único elemento que tiene, es X. Podemos denotarlo así simplemente. Entonces, este es un conjunto que tiene como único elemento a X, conjunto que tiene un solo elemento. Entonces, hasta ahora
definimos el conjunto vacío, que tiene 0 elementos. Tenemos conjuntos de esta forma, que tienen un solo elemento, y con el axioma de pares tenemos conjuntos de esta forma, que tienen 2 elementos. Es decir, hasta ahora tenemos conjuntos que tienen un solo elemento, 0 elementos y 2 elementos. Ya te estarás preguntando quién es este que está aquí. Este que está aquí es el señor Kuratowski. Quien hizo muchas contribuciones a la teoría de conjuntos y a la topología. ¿Por qué lo tenemos aquí? Porque vamos a hablar de par ordenado, y la definición de par ordenado que vamos a utilizar se debe a Kuratowski. La definición de par ordenado que tenemos es la que está acá. Un par ordenado XY, dados los conjuntos X y Y, el par ordenado XY se define según Kuratowski de esta forma. Con el axioma de pares existe este conjunto, y como caso particular también existe este conjunto. Es decir, esto es un conjunto y esto también es un conjunto. Entonces, como tales, ese par forma otro conjunto. Ese es el conjunto definido como el par ordenado XY, según Kuratowski. No es la única forma de definir par ordenado. Cualquier forma de definir par ordenado que satisfaga la propiedad fundamental, que es la siguiente: un par ordenado AB es igual a otro par ordenado CD si y solo si A es igual a C y B es igual a D. Cualquier definición de par ordenado utilizando conjuntos que satisfaga esto funciona como definición de par ordenado. Nosotros utilizaremos la definición de Kuratowski, que es la más conocida, es la usual. Nos quedaremos con la definición de Kuratowski. Eso es par ordenado. Enunciemos, veamos lo que dice el axioma de unión ahora. El axioma de unión, para visualizarlo, antes de leer ese enunciado, para que se entienda mejor, el F que vamos a fijar, vamos a suponer que tiene 4 elementos: Y1, Y2, Y3 y Y4. Supongamos que F es un conjunto que tiene 4 elementos. El axioma de unión garantiza. Voy a hacer un gráfico así: Y1, digamos que esto es Y2, esto es Y3 y esto es Y4. Recuerda que todos los objetos que usamos acá son conjuntos. F es un conjunto que tiene estos 4 como elementos, y cada uno de estos elementos es a su vez un conjunto. Y1 es un conjunto, Y2 es un conjunto, etc. ¿Qué es lo que dice el axioma de unión? Dado este conjunto F, por ejemplo, existe un conjunto A tal que si X es un elemento de Y y Y es un elemento de F, entonces X está en A. Existe un conjunto A al cual pertenecen los elementos de Y1, los elementos de Y2, los elementos de Y3 y los elementos de Y4. O sea, existe un conjunto A que tiene como elementos a los elementos de Y1, los elementos de Y2, los elementos de Y3, los elementos de Y4. Entiéndase, los elementos de F. Ese conjunto A tiene como elementos a los elementos de F. Los elementos de los elementos de F. Todos ellos están en A. Pero, como ocurría con el axioma de pares, este conjunto A
que está garantizado aquí, podría tener, además de los elementos de F, podría tener otras cosas, podría tener objetos, conjuntos que están fuera de estos. Pero no importa, usando el axioma de comprensión, igual que hicimos antes, se puede definir lo que es la unión de F. La unión de F es entonces, dado el conjunto F, este conjunto que estamos señalando aquí, A, es el que está garantizado por el axioma de unión. A es un conjunto que tiene como elementos a los elementos de F. Entonces, la unión de F se define como aquellos elementos que están en A y que pertenecen a algún elemento de F. ¿Ve? Los X que pertenecen a A, tal que existe un elemento en F para el cual X también es un elemento. X es un elemento de Y es un elemento de F. Significa que la unión de F está formado por los elementos de F. Por ejemplo, suponte que F solo tiene a X y a Y. F solamente tiene X y Y. ¿Qué quiere decir la unión de F? Quiere decir la unión de este conjunto. Y la unión de este conjunto, por definición, son aquellos objetos, digamos A, que pertenecen a los elementos de este conjunto. Como este conjunto solo tiene a X y a Y, entonces son aquellos objetos A, aquellos conjuntos A que son elementos de X o que son elementos de Y. Los elementos que están en X o están en Y. Eso es lo que uno en teoría de conjuntos, en matemática, en la forma usual, uno conoce como X unido con Y. X unido con Y serían los elementos que están en X o están en Y, sería esto. ¿De acuerdo? Como hemos dicho hasta ahora, tenemos definidos conjuntos que tienen 0 elementos, conjuntos que tienen un solo elemento, conjuntos que tienen 2 elementos. Esos son los conjuntos que hemos definido hasta ahora: 0 elementos, 1 elemento, 2 elementos. ¿Cómo hacemos para construir un conjunto que tenga 3 elementos? Dado un conjunto Z, si tú haces XY unido con Z, con el conjunto cuyo único elemento es Z, esto unido con esto. ¿Qué significa eso? Son aquellos elementos que pertenecen a este conjunto o que pertenecen a este conjunto. Es decir, el conjunto formado por X, Y, Z. Es decir que utilizando esta notación podemos definir conjuntos que tienen 3 elementos. Y una vez que tienes tienes X, Y, Z, dado otro conjunto U, por ejemplo, y tú unes este conjunto con el resultado sería X, Y, Z, U. Entonces ahora tienes conjunto que tiene 4 elementos y así sucesivamente. O sea, sin el axioma de unión no habríamos sido capaces de definir un conjunto que tuviera más de 2 elementos. Con el axioma de unión podemos definir conjuntos que tienen 3 o 4, etcétera, elementos. Para terminar, hablemos de lo que es el sucesor de un conjunto. Dado un conjunto X, el sucesor del conjunto X lo definimos de la siguiente forma:
la unión del conjunto X con el conjunto cuyo único elemento es X. Aquí hay unos ejemplos. Si denotamos el conjunto vacío, lo llamamos 0, vamos a llamar al vacío, vamos a llamarlo 0, que será el sucesor del 0, que vamos a denotarlo como 1. El sucesor del 0, por definición, sería el 0, que es el vacío, unido con el conjunto cuyo único elemento es el 0, es decir, vacío unido con el conjunto cuyo único elemento es el vacío. La unión de este conjunto con este, como este conjunto no tiene elementos, esto te da simplemente este conjunto de acá. El conjunto cuyo único elemento es el vacío, el conjunto vacío. Y ese conjunto vacío, como lo estamos llamando 0, esto te da simplemente el conjunto cuyo único elemento es el 0. Esto es el sucesor del vacío, el sucesor del 0. El sucesor del 0 es el conjunto cuyo único elemento es el 0. A ese conjunto vamos a llamarlo 1. Fíjate que la idea es que ese sea un conjunto que tiene un solo elemento. El vacío no tiene elementos. Conjunto que tiene un solo elemento, vamos a llamarlo 1. A este conjunto en particular. Este conjunto en particular que tiene un solo elemento. Ahora, a este mismo conjunto le aplicas el sucesor. El sucesor del 1 sería el conjunto 1 unido con el conjunto cuyo único elemento es el 1. Pero ¿qué es lo que era el 1? El 1 era el conjunto cuyo único elemento era el 0. Y si tú unes estos dos conjuntos, el resultado es este conjunto. De manera que el sucesor del 1 tiene como elemento al 0 y el 1. Al sucesor del 1 lo llamamos 2. Entonces el 2 está formado por el 0 y el 1. El 1 está formado por el 0. El 0 no tiene elementos. De la misma manera, el sucesor del 2 contiene a los elementos del 2, 0, 1, y le agregas el mismo 2. Tiene 0, 1, 2. Ese lo llamamos el número 3. El número 3, como conjunto, tiene a los elementos 0, 1, 2. Es el sucesor del 2. De esta manera tú puedes definir el 4, el 5, el 6, etc. Luego veremos que la definición de números naturales va a coincidir con esto. Muy bien, dejémoslo hasta aquí. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.